Imbabura, por el Partido Socialista, Silvia Salgado. Las reformas contenidas en este informe de la Comisión de Justicia. Reducir a un solo tema sería invisibilizar la importancia que tienen otros. Me voy a referir en primer lugar a lo que de alguna manera ya fue tema de tratamiento en este pleno, en lo que fue la presentación y aprobación del informe de la Comisión AMPETRA, pero que también fue puesto al debate público durante un año y es referido al ámbito de la educación con respecto a la presencia de casos de violencia sexual en el ámbito educativo. No puedo más que reiterar que acá se conoció, se debatió, inclusive se comprometió a dar seguimiento a algunas propuestas de reforma. Yo creo que la Comisión de Justicia en esta mañana lo que ha hecho es cumplir y de manera importante se recoge tres aspectos que me parece que deberían ser resaltados. Uno de ellos es la inhabilidad para el ejercicio de un cargo a quienes hayan cometido especialmente delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Hay un tema que se planteó acá como muy evidente y como la causa del ocultamiento de una realidad lacerante en contra o, diría yo, en una clara violación de los derechos de nuestros niños, y es precisamente la falta de denuncia. Por lo tanto, voy a insistir en que esta debería ser incorporado en esta reforma al COIP cuando existe precisamente en el Código vigente ya una sanción ante la falta de denuncia para el caso de los profesionales de la salud. La propuesta de manera concreta, compañera presidenta de la Comisión de Justicia, es incluir también en el ámbito educativo y obviamente esta sanción debería ser la misma, que en este caso entiendo es de 2 a 6 meses. Porque de hecho esto permitirá recoger una de las falencias, de las omisiones, que lo que conllevaba era a naturalizar o lo otro, a tapar lo que en definitiva era una violación contra los derechos humanos de la niñez. Entonces, de manera concreta, me parece que la inhabilidad para el ejercicio del cargo debe ser apoyada y principalmente no solamente para el caso de los profesionales en el sector público. Cuando se trata de temas de salud y de educación, deben incorporarse para los profesionales también en el ámbito privado. La falta de denuncia, tranquilamente en el artículo 276, podría ser la alternativa que involucre no solamente a los profesionales de la salud, que ya se encuentra normado, sino también de que se amplíe para los profesionales del sector educativo. El tercer aspecto que me parece fundamental que planteó la Comisión AMPETRA dentro de sus conclusiones es el juzgamiento en ausencia para delitos contra la integridad sexual contra niños, niñas y adolescentes. La aprobación de la consulta popular sobre la imprescriptibilidad de delitos contra la integridad sexual tenía un objetivo, que era básicamente acabar con la impunidad. Y cuando tenemos casos que fue evidenciado en el informe de la Comisión AMPETRA, en que los juicios o los procesos eran suspendidos por la falta de presencia del encausado, esto equivale necesariamente a entenderlo así, un mecanismo para la impunidad contemplado en una norma. Por ello es que este juzgamiento en ausencia por delitos contra la integridad sexual contra niños, niñas y adolescentes, debe tener esa especificidad. No puede entenderse de otra manera porque existen los casos de delitos como el peculado, que ya lo contempla la propia Constitución,
pero que para el caso de delitos contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no estaría inmerso. Por lo tanto, debe señalarse de que el juzgamiento en ausencia contra estos delitos de la integridad sexual contra niños, niñas y adolescentes debería estar de manera específica. Incluir el principio de interés superior del niño dentro del COIP debe ser una de las tareas pendientes, diría yo, para que en el informe a segundo debate podamos realizar una revisión y garantizar que las recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos de los Niños se pueda cumplir cuando tengamos establecidos procedimientos más ágiles y con la especificidad que requiere cuando precisamente las víctimas son niños, niñas y adolescentes. Finalmente, normar la aplicación de la imprescriptibilidad de delitos sexuales conforme fue el mandato popular en febrero pasado. Está pendiente una respuesta y esperamos que una vez que se reinstitucionalice especialmente lo que es la justicia constitucional, podamos tener una base que nos permita cumplir con ese mandato que aún está pendiente. En el artículo 65, para este objetivo, se está planteando algo que fue propuesto, entiendo fue por la compañera integrante de la Comisión AMPETRA también, la asambleísta Lourdes Cuesta. Es imperioso contar con el registro de sentenciados por delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Este registro permitirá justamente tener una herramienta que permita certificar la conducta de un ciudadano para garantizar las mejores condiciones para esta relación laboral que pueda tener en condiciones más óptimas para el tratamiento con los niños y niñas. Si es que este mecanismo de un registro que debería ser solicitado de manera personal o por juez competente, permitiría garantizar o prevenir justamente que esa inhabilidad que hoy se está incorporando también tenga una operatividad ya en los hechos. Yo quería referirme, señor presidente, a expresiones como las que acá se dieron en la mañana de hoy, de parte de quienes con justo derecho defienden una posición respecto a lo que se ha planteado acá como tema de debate y que es precisamente el garantizar la libertad de decisión de las víctimas de violencia sexual, de violación, respecto a su opción de decidir sobre el aborto. Una representante de una organización decía que justamente hay que acabar con un sistema de educación en donde precisamente esa educación para la sexualidad tenía una ideología abortista. Yo creo que frases como esas, mensajes como esos, dichos en un escenario como este, tienen que ser realmente confrontados con una realidad a efectos de no tergiversar hechos que acá deben ser discutidos con suma responsabilidad. Pienso que el sistema de educación tiene que hacer lo suyo, pero también coincido que la educación para la sexualidad no debe ser tarea única del sistema educativo. También es responsabilidad de padres y madres de familia. Por lo tanto, hacer estas aseveraciones lo que hacen es tergiversar, manipular los hechos de los cuales tenemos la responsabilidad de tratarlos con la suma frontalidad. Estamos precisamente, alguien ya decía acá nos está liberalizando un aborto abierto. Estamos dando respuesta a una realidad que independientemente de la voluntad de estos 137 asambleístas,
existe una realidad que está latente. Y esa es la responsabilidad que tenemos que cumplir. Aquí debemos preguntarnos qué hace el Estado para proteger a las víctimas. Esa debería ser, en última instancia, la respuesta, porque no se trata de examinar nuestras decisiones personales. No, aquí estamos representando la responsabilidad que debe tener un Estado y sobre la cual este organismo legislativo tiene que proveer una normativa de convivencia social. Por lo tanto, entender esa realidad implica responder también a lo que demandan las víctimas, miles de víctimas. No solamente los registros incompletos de la institucionalidad que se ha podido obtener, sino de una realidad que está aún tapada, que aún se vive en silencio y que es importante develarla. Las víctimas lo que quieren es que el Estado se responsabilice de hacer justicia y de reparación frente a la violación de los derechos. Y una forma de reparar a las víctimas y de hacer justicia precisamente no es a las víctimas encarcelándoles o estableciendo una norma en donde les hagan pagar a una pena, sino por el contrario, garantizar que una medida de reparación sea la posibilidad de decisión de su vida, de su situación, de su realidad, de su hecho de dolor frente a lo que es su proyecto de vida. Aquí no estamos generalizando el aborto indiscriminado o promoviendo o incentivando. Eso es completamente tergiversar una realidad. Cualquier cosa que sea o cualquier situación o posición que tome esta Asamblea debería de acercarse a esa realidad y no, por el contrario, dejar que pase las condiciones coyunturales o de la política cuando la realidad sigue empeorando la vida de miles de mujeres y, lastimosamente, de mujeres niñas. Gracias, señor presidente. A usted, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta William Garzón. Era la intervención